Muchísimas gracias por estar aquí. Es terrible. ¿Me oye? Sí. ¿Me oye? Sí. Es que me pedía el mismo micro que tenía Pablo, pero... Hablar después de Pablo es duro, No es fácil. Ahora creo que, si no me equivoco, estaba el equipo de Peonza hablando con alguien en el restaurante que hablaban los bailes de la Peonza, ¿no? Que lo hacían bailar mucho. Hay un dicho en Venezuela que es ir a bailar a la casa del el trompo Peonza, ¿no? Y de alguna manera nos sentimos aquí bailando en la casa del trompo, es decir, bailando en la casa de la Peonza con gente a la cual nos gusta dirigirnos, porque son quienes realmente hacen llevar los libros a mucha gente. Maestros, maestras, bibliotecarios, críticos, padres y madres, porque además de esto sois padres y madres. Y pues es realmente el tránsito al destinatario final, que también es un decir, porque también hacemos libros, nuestros libros. Ya sé que es una frase hecha, pero estamos seguros que un buen libro para niños tiene que ser también un buen libro para adultos. No existe el buen libro para niños que no sea bueno para adultos. Quizá haya una excepción y los críticos me pueden contradecir. Muchísimas gracias por esta oportunidad y no leo para no que me quede ninguno. A Javier, a Diego, a José Luis, a Alberto, a Juan, a Ainara, al resto del equipo, porque cada vez aparece otro que trabaja en Peonza y otra que trabaja en Peonza. Es una revista que nos ha gustado desde siempre por el buen diseño de Marcelo Volta, ¿dónde está? Que no está. Bueno, el caso es que Javier, cuando nos invitó a esta charla, nos pidió que contáramos cómo trabajábamos. Y cuando Irene y yo nos pusimos a ver cómo no podemos contar cómo trabajamos sin contar la historia de la editorial, porque está realmente ligada. Y revisando los documentos que por casualidad, porque hacía mucho que alguna vez los había leído y los volví a leer ahora, los documentos, cuando era un proyecto, sin quererlo o porque hay una sede en la editorial, venimos haciendo casi lo mismo. Supongo que con alguna variación de lo que se planteó en 1976 o 77, cuando dos personas, Verónica Uribe y Carmen Diana de Arden, en esa época trabajaban en el Banco del Libro, una institución dedicada a la promoción de la lectura y a la evaluación de libros. Había un centro de documentación, existe un centro de documentación importantísimo allí, donde estas dos personas tenían al alcance de la mano todos los libros, todo lo que se publicaba en español, evidentemente, pero también lo que se publicaba en otras lenguas. O sea que tenían a su alcance un montón de libros que desafortunadamente no podían llevar a sus programas de promoción de lectura, que era el contacto directo con niñas y niños. Y notaron, estoy haciendo un resumen estricto, que había una falta importantísima de libros espejos, de aquellos que permitían al lector verse reflejado y que en su relación con la literatura pudiesen verse incluidos en ese libro. Es decir, ver paisajes, verse a sí mismo, ver personas que se le parecen. Y con esa inquietud, pues se creó la editorial. Voy a contextualizar un poquito. En 1978, cuando empieza ya formalmente, aunque el plan se comenzó un par de años antes, en la edición de libros para niños y niñas, solo en España, hoy es que el panorama es tan diferente a aquella época, había solo una editorial especializada en eso, y ni siquiera era totalmente especializada, que era Editorial Juventud. Era la única, corregidme si no es así, pero en todo caso, en esa época, y en el 78 nace López. Estoy hablando de especializadas, no estoy diciendo que los grandes grupos no tuviesen sección de literatura infantil, pero especializada y aún menos una carencia. En álbum había una carencia importante. En América Latina el panorama no era distinto, era prácticamente igual, por lo
Por eso se dice que Carey fue pionera en América Latina en la publicación de libros. Quizá pues con esa intención, con las ganas de poder llevar aquellos libros que sirvieran como conexión más directa a la literatura, nace la editorial. Voy a contar una anécdota que creo que hace sentir la necesidad que tenían ellas de crear la editorial. Yo de adolescente, por razones familiares, tuve la fortuna de pasarme algunas tardes de mi adolescencia en el patio del Banco del Libro. 3 o 4 veces me subí al bibliobús que llevaba los libros a los barrios menos favorecidos de la ciudad, donde podía ver cómo las niñas y los niños venían con el libro que habían cogido 2 o 3 semanas antes a devolverlo para llevarse otro. Y esa sensación en esa época de adolescencia, de 17, 16, que tenías ganas de cambiar el mundo, veías que eso de alguna manera reflejaba un poquito lo que se podía hacer. Creo que eso es el sentimiento con el que nace la editorial en 1978. Bueno, yo también quiero empezar agradeciendo al equipo Peonza por habernos invitado. Y no solo por habernos invitado a este evento, sino por las tantas veces que nuestros libros han sido acogidos en las páginas de la revista con unas reseñas interesantes y cuidadas. Y bueno, gracias a todos los que están escuchando esta conversación. Espero que os sea interesante. Bueno, un álbum es un libro profusamente ilustrado, eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Y no solo es eso, no se limita a eso, pero básicamente es un libro lleno de imágenes. Y ya que somos una editorial que nos especializamos en libros álbum, quiero intentar, vamos a ver si lo logro, a través de las imágenes, de ese cúmulo de formas, colores, que a partir de 1979 ha conformado nuestro catálogo, a través de esas imágenes contar cómo trabajamos. Ajá. ¿Así? ¿Así sí está como Madonna? Contar la historia de Carey, nuestra manera de ver los libros y nuestra manera de trabajar. En los primeros años, cuando Carey empezó, había un gran interés en representar lo que nos rodeaba. Y la primera colección fue una colección de mitos indígenas de las etnias que habitan el territorio venezolano. Los ilustradores con los que contaba Carey eran muy urbanitas, y a pesar de que queríamos hacer una cosa muy que nos identificara, los ilustradores nunca habían estado o tenían muy poca relación con lo que tenían que ilustrar, con esos lugares, los ambientes, eran como unas realidades alejadas a la vida urbana. Y Carey ideó una cosa que yo creo que fue realmente interesante, que enviaba a los ilustradores a la selva, a la Guajira, al delta del Orinoco, para que tuvieran una experiencia directa con el entorno, con la gente, con el tipo de habitación, de utensilio, y cada uno en su estilo pudiera representar de manera más o menos fiel, claro, repito y hago insistencia en eso, con su estilo, lo que habían visto, lo que habían observado. Hay una persona que es muy importante en la manera de ver de Carey, que marcó una fuerte impronta en Carey,
Esa persona es Mónica Doper, la primera directora de arte. Mónica nos alentaba a los ilustradores a dejar esa mirada turística o estereotipada y observar el entorno y hacer una conexión con el archivo de experiencia que cada persona trae. Ella decía: las buenas ilustraciones salen de la conexión entre el mundo exterior y el archivo personal de cada artista, entre el presente y la memoria, la historia y las emociones. Y quiero también leerles un pequeño, breve fragmento de un artículo de Mónica sobre un libro que ella ilustró, Ni era vaca ni era caballo. El secreto del dibujo está en el tiempo que transcurre mientras estoy sentada en el sitio ocupada dibujando. Siento la brisa caliente, cargada de arenilla, la luz alucinante del cardonal. Una bandada de periquitos verdes despega entre chillidos de unos arbustos. Puede ser que después, en el propio trabajo de ilustración, no utilice ese boceto, pero sí uso la bandada de pericos que vi de reojo, o uso el recuerdo de la luz alucinante y de la brisa caliente que se me une a otros momentos encandilados que he vivido y me ayudan a convertir el dibujo en una imagen. Ese interés que tenía no, creo que tengo que ponerlo así, ¿no? ¿Así se oye mejor? Sí. Ese interés que tenía Ecaré por referentes cercanos y significativos no solamente estaba en esta colección, sino se filtraba por lo menos en la colección de poesía, Rimas y Adivinanza, donde hicimos un libro, Margarita, con un poema de Rubén Darío. La Margarita de Caré, la Margarita de Mónica Doper, porque la ilustró Mónica Doper, ella ubica el palacio de cristal del rey en una playa caribeña, y cuando Margarita sale a buscar la estrella tiene que atravesar un bosque de palmeras muy parecido a los palmerales de Margarita. También en otra colección, en Ponte por Onte, que juega un poco con toques de fantasía y está dirigido para primeros lectores, eran reconocibles paisajes, ciudades, pueblos, y también quedaba en los personajes quedaba manifiesta el mestizaje que existe en la población latinoamericana. Bueno, llegamos también a situar a María y José, un pueblo de venezolanos del interior de Venezuela, buscando dónde iban a ser el niño Dios. Hicimos un libro, bueno, así era un poco como Truffaut cuando hace la película de Yo te saludo María, que está una María contemporánea. Nosotros bien, vamos a ponerla en un pueblo venezolano, María. Sobre el texto fantástico de Aquiles Nazoa. Sí, el texto es maravilloso, Retablillo de Navidad de Aquiles Nazoa. Al libro no le fue muy bien, eso fue una lástima porque a mí me gustaba mucho ese libro, y años más tarde lo volvimos a editar con unas características más del libro de Navidad. Creo que también hay como un canon con la Navidad que si uno se lo salta no descoloca, pero en todo caso el retablillo que hicimos la segunda vez, un libro que he leído buenísimo, que está traducido al inglés, que seguimos editando, también
hicimos nuestra mezcla y yo diría que el estilo de las ilustraciones de Ana Palmero es un románico tropical, porque con el hieratismo de las figuras y elementos del románico se mezclan aves del paraíso, hay pumas, hay piñas, entonces bueno, ahí seguíamos con nuestro interés de alguna manera esa experiencia, esos paisajes, ese entorno también traducirlo y ponerlo en las páginas de los álbumes. En 1978, Ecaré publica sus primeros 4 libros. 2 pertenecían a la colección Rimas y Narraciones Indígenas, de las etnias indígenas. Otro era un libro para colorear de aves latinoamericanas, tropicales básicamente, ¿no? Sí, aves tropicales. Y el 4.º libro, que salió ese primer año, era una traducción. Con esto quedaba como reforzado y aceptado que desde un principio íbamos a hacer los libros espejos, que hablaba Pablo de verse a sí mismo, pero también libros que abrieran ventanas hacia otros mundos. Y nuestro catálogo nos da mucho orgullo que en nuestro catálogo hay unos libros de gran calidad de autores e ilustradores de diversas partes del mundo. Contamos con Ellen Oxenbury, Chris Van Allsburg, Malbertaius, ¿qué más tenemos por aquí? Satoshi Kitamura, Tommy Ungerer, ya lo mencioné, Tommy de Paola, y ya, y muchos más. Sí, vuelvo al documento fundacional que volví a leer hace poco, y también era uno de los objetivos de la editorial. Tengo que volver a contextualizar. Había pocas editoriales, había poco interés en el libro álbum, cosa que nos permitió comprar derechos que quizá hoy en día serían mucho más disputados, mucho más complicados de obtener. Así que, pues, nos dio no solo prestigio de otras editoriales, sino que nos permitió, para esos programas de lectura y dotación de bibliotecas, pues ofrecer no solo aquellos libros de los que estamos hablando ahora, sino también esas ventanas que nombra Irene. Pero, y quizá por la suerte del principiante o porque resultaba una novedad también para otras editoriales europeas y norteamericanas, pues en la primera feria del libro de Bolonia, donde se comercian derechos, se venden y compran derechos, la editorial pudo vender y nos parecía a ellas en ese momento, a Viviana y Verónica les pareció casi que natural que en la primera feria pues vender 3 y 4 libros a otras editoriales, otras lenguas para otros países y otras lenguas. Y así, por ejemplo, leo, porque si no me voy a perder. La calle es libre se tradujo a 14 lenguas, la composición a 10, Niña Bonita a 7, ya más recientemente Árboles a 5, Vamos a ver a papá a 5, Los sonidos de la noche, firma un señor conocido por aquí con Emilio Berruaga, a 4, en la cifra que hay unos cuantos libros de Ecaré en otras lenguas, y mucho más reciente Los Carpinchos, que se ha vendido hasta 12 lenguas en un año, cosa que nos tiene bien contentos. Por lo tanto, aquello que servía de identificación al lector latinoamericano servía también de ventana a lectores de otros. Bueno, en 20 años, Ecaré logró construir un catálogo robusto tanto de originales como de traducciones. Fue pionera en mostrar las realidades sociales latinoamericanas, un reconocimiento de esas realidades, a plasmarlas con imágenes en los libros, en álbumes,
cosa que era poco frecuente en la ley de la época. También hizo un reconocimiento al universo infantil, tomando en cuenta el punto de vista infantil para ofrecerle a los niños y niñas unos libros significativos, que fueran una experiencia, que realmente fueran una experiencia, y con historias emocionantes e ilustraciones potentes. Hoy en día continuamos pensando en ofrecer libros que sean significativos. Tú también lo decías, pero para nosotros es muy importante que ese libro, que le ponemos mucho cuidado y nos demoramos mucho haciendo un libro, porque generalmente nuestros procesos, el promedio para hacer un libro es un año, con suerte. Pero bueno, algunos. Sí, el promedio está el lema 3, 4 años. Llegamos a hacer una en 20 años, pero esa es otra historia, eso es para otro. Sí, ¿se oye mal? Ok. Bueno, de alguna manera la propuesta de Carré era revolucionaria para su momento. Sí, a pesar de ser clásica, pues resultaba algo que no había. Y pues ya Irene habló de 20 años, esto nos pone en el 98, en la mitad de la década de los 90. El mercado que dije hace un rato, que solo había una editorial especializada, cambió bastante. Ya en España para el 78 estaba también Juventud López, pero se había añadido Bóquenos, se había añadido Corimbo, Calandraca, Cerres, y si no me equivoco, si nos ponemos en el 99-2000, esas eran las editoriales. Y en América Latina también hubo un fuerte interés en dotar de dotaciones bibliotecarias, que empezó con mucha fuerza en México, en los programas de dotación de bibliotecas escolares y bibliotecas en general de la SEP, que buscaba llenar esos espacios de la mejor literatura publicada en español. Pero también buscaban mucho el libro en el sentido que lo publicaba Carré, que sirviera al lector latinoamericano como reflejo de su realidad. Eso sirvió de abono al nacimiento de editoriales como Tecolote, o al fortalecimiento de editoriales como Tecolote y Petra en México. También a finales de los 90 nacía Babel en Colombia, y a poco se fue generando una actividad editorial mucho más rica que lo que había en esa época. Siempre estoy hablando, dejando a un lado las secciones para niños de las grandes editoriales, que bien hacían cosas interesantes, por eso no se puede negar. Pero el trabajo de las editoriales independientes, si se puede llamar independiente, estaba cada vez más activo e interesante. Y en esa época, pues, nos dimos cuenta que se cumplía otra de las cosas que había querido de Carré desde el principio, que esos textos que se suponía que se contextualizaban en Venezuela, también servían de imagen y de espacio inclusivo a lectores de Colombia, de México, de Argentina. Empezaba en Chile, o sea, había una demanda en ese sentido. Me parece interesante comparar dos de nuestros libros. Uno es un original y el otro es una traducción, pero ambos abordan el tema de la pobreza, la marginalidad, el hacinamiento. En La calle es libre, los vecinos de un barrio de chabolas se ponen de acuerdo para construir entre todos un parque para que sus hijos jueguen en un espacio seguro. Las ilustraciones también en este caso de Mónica Topper, reproducen cómo es un barrio marginal, ponen
contraste entre edificios de clase media, formales, pues sí, de la ciudad más formal, con la ciudad informal que va creciendo en los cerros de manera totalmente desorganizada, sin servicios, o sea, realmente con construcciones precarias. En ese barrio que está allí, lo que apuntaba del bibliobús, allí sucede San José de la Urbina, este encuentro con los lectores ávidos de encontrar nuevos libros, es un barrio un poco más a la derecha, pero era por ahí. Bueno, y Mónica inunda las páginas del libro con sus ilustraciones con ese color naranja de ladrillo, de pared sin pintar. Por un lado, porque es verdad, ese color responde al color del ladrillo, pero también cuando se combina con esa cuadrícula que forman las casas y al no dejar espacio, al no dejar aire, sino hacer como una gran cuadrícula de personas donde se puede reconocer la presencia policial, las mujeres trabajadoras, los niños, muchos niños por todas partes, combinan los recursos plásticos de color y de composición con la realidad de lo que estaba sucediendo en esa representación que ella quería hacer. O sea que lo que quiero decir con esto es que las imágenes estaban cargadas de una calidad plástica y al mismo tiempo los textos eran muy exigentes en la calidad literaria de sus textos. No era solo representar y poner esos mundos en contacto con el lector, sino hacerlo con una calidad plástica y literaria. El otro libro este libro, al mismo tiempo que está tratando un tema terrible como es la pobreza, ¿no? Y el hacinamiento y la situación de vida de mucha gente, es un libro esperanzador, es un libro luminoso de una editorial joven, esperanzada y confiada, ilusionada de que juntos, si colaboramos juntos, podemos hacer un mundo mejor. Por otro lado está De noche en la calle, que es un libro de Ángela Lago. Es un libro oscuro, un libro circular. Las ilustraciones, vamos a ver las ilustraciones, son unas ilustraciones expresionistas donde Ángela no trata de usar el color para imitar la realidad, sino hacernos sentir esa realidad. Y yo quisiera aquí contar una anécdota personal. Cuando yo salía de la oficina de Ecaré, en Caracas, tenía que atravesar en mi coche una amplia avenida como de 3 carriles con varios semáforos. En esos semáforos siempre se acumulaban grupos de niños y niñas que vivían en la calle, que cuando el semáforo se ponía rojo, venían hasta la ventanilla de los coches para pedir limosna. Esos niños hacían parte del paisaje que yo veía cada día. Sé que suena terrible decir esa frase, pero hacían parte del paisaje. Y Ángela Lago los saca del paisaje y los mete en un libro álbum, un libro que te interpela al lector, que me interpela, que me hace ver que yo
probablemente soy la señora que está con su hijo, en el espacio confortable de la cabina de mi coche con aire acondicionado, o que protejo mi bolso para que no se le vaya a ocurrir a ese niño meter la mano y llevarse mi bolso. Entonces, el poder de un libro, ¿cómo logra Ángela Lago poder tener un discurso tan contundente? ¿Cuáles son los recursos que ella utiliza? No utiliza palabras, porque el libro no tiene palabras, sino utiliza la fuerza de la imagen, una imagen expresionista, y utiliza la estructura. La primera imagen es igual a la última imagen en este libro, porque es un libro circular que nos habla de lo difícil que puede ser para un niño que vive en esas condiciones, este niño verde que representa a muchos otros niños. Salir de esa vida es realmente complicado. Y entonces es un libro muy potente. Pero que interpela al lector. Que interpela, que te pone en una posición muy incómoda. Porque tú no eres el héroe. A todos nos gusta ser el héroe de la película, pero de repente en este libro dice, uy, no lo soy. Yo soy madre o padre que con una librería y me pongo a revisar el libro. Yo no soy el protagonista. Soy la persona que sigue, el que rechaza al protagonista, el que no quiere saber nada y menos explicarle a su hija o hijo de qué va esto. No porque el niño no lo pueda entender ni pueda querer reflexionar sobre el tema, sino porque tú no eres capaz de explicar, no quieres simplemente explicar esto y no meter, que prefieres pasar. Vamos mejor a otro libro, pero... Yo pienso también que este libro en Ecaré representa la pérdida de la inocencia. Ya no es que, todos juntos vamos a arreglar el mundo, es más complejo, ¿no? Y fue como realmente una pérdida de la inocencia, fue también entrar en otro universo de imágenes. Sí, pero bueno, en todo caso quería concluir con que, si bien padres y madres preferimos proteger a veces en exceso a nuestros hijos, o peor, no querer hablar del tema, bibliotecarios, maestras y mediadores pueden enfrentarse con este libro mucho más fácilmente a medida que no te responsabilizas tanto de tu hijo y pierdes ese temor, y quizá en clase se pueda trabajar mucho mejor y de manera más objetiva quizá, y no explicarle a tu hijo o hija que tú eres el que no quiere saber nada de este chico que está allí. Pero bueno, tampoco no haber perdido la inocencia no significa habernos puesto. Bueno, llegamos también en ese año, porque este es libro de 1999. Llegamos al 2000, por razones políticas, familiares, históricas. Ecaré emigramos. Pues sí, Venezuela se volvía complicada y por diferentes razones, pues mucha gente de la editorial, que curiosamente también conocía muchos migrantes y gente exiliada que ha estado relacionada con la editorial desde su nacimiento. Pero el caso es que Verónica Uribe, una de las fundadoras, vuelve a Chile. Este chico ya vuelve a Chile con la idea de, porque se recupera la democracia allí, ella puede volver, decide volver, también con la idea de intentar hacer un Ecaré en Chile. Años después lo logró, hace cerca de 2004 o 2003, abre Ecaré Sur, que crea sus propios libros, pero ya llegaremos allí. A la vez, estábamos en Barcelona, Elena Ibarra, que una excelente editora que pasó por Ecaredo, que trabajó ahí, si no me equivoco, entre el 90 y el 2000, se fue a vivir a París. Irene, yo en ese momento no estaba ligado a la editorial más que por entorno, muy ligado a la editorial, pero por entorno, no trabajaba allí.
nos vinimos a Barcelona, yo a dedicarme al periodismo musical, e Irene trabajando a distancia. Y Cecilia, María Cecilia, que nos habló esta mañana aquí, también fue a hacer el máster de edición, del doctorado en la Autónoma de Barcelona. Entonces éramos 3 personas relacionadas con la editorial en Barcelona. Bueno, también en esa época la tecnología ya nos permitía trabajar a distancia. La tecnología había avanzado y podíamos estar en lugares diferentes y nos comunicábamos por mail, existía y todo. Hicimos, el primer libro que hicimos en esta situación así como desmembrada, ¿no?, en distintos países, fue la composición de Antonio Skármeta. Antonio Skármeta vivía en esa época en Alemania. Las editoras, que eran Verónica Uribe y Carmen Diana de Arden, vivían del otro lado del océano, en Chile y en Caracas, en Venezuela. Alfonso Ruano en Madrid y yo que sea la dirección de arte en Barcelona. Y bueno, sí, nos mandábamos mail. Yo viajé alguna vez para reunirme con Alfonso y ahora me da mucha risa pensarlo, porque para enviarle las ilustraciones, pensábamos que ya la tecnología estábamos avanzadísimos, para enviarle las ilustraciones a las editoras para que vieran lo que estaba haciendo Alfonso, yo le sacaba fotocopia y las mandaba por fax. Hicimos el libro así, comunicando por fax. Ahora, yo a veces digo que en estos tiempos del teletrabajo ya venimos sobrados, ¿no?, con una gran experiencia de trabajar a distancia, y ahora con estas aplicaciones maravillosas que compartimos pantalla, que mandamos la maqueta, WeTransfer, todo, bueno, ya podemos hacer lo que sea. Sí. Pues así más o menos comienza la andadura de Carey aquí, en España, y claro, teníamos como idea inicial, dado que nos había ido relativamente bien en los mercados latinoamericanos, la prueba de fuego era realmente venir a bailar en la Casa del Trompo, en la Casa de la Peosa, aquí donde se baila bien, donde ya había editoriales como las que acabo de nombrar, más Anaya, más SM, todas las que me pierdo que ahora que publicaban buenas cosas, y veníamos a un mercado librero, donde había que competir palmo a palmo y novedad a novedad por hacer el milagro que comentábamos hoy al mediodía con Pablo mientras comíamos, que es que alguien entre a la librería y entre la oferta de 1.500, 2.000 títulos que hay allí, decida llevarse uno que publicaste. O sea, eso es milagroso, pero eso es el tema de otra charla. El caso es que María Cecilia, Irene y yo, con la ayuda de Tato, empezamos a recorrer España, y uno de los lugares que vinimos fue a visitar a Peosa. Pasamos por Santander y conversamos realmente, creo que fue en la librería Gil, supongo, que presentamos. Y bueno, la idea era dar a conocer este catálogo que llevaba adelante, y incorporamos 24 títulos de la editorial que pensamos que eran los más adecuados. Bueno, un poquito antes que eso, antes de empezar así, tirarnos a la piscina, dado que Carmen Diana me llama un día, a mí personalmente, ni a Cecilia ni a Irene, sino a mí, me dice: Pablo, creo que hay que hacer un estudio de factibilidad para abrir Carey en Europa. Entonces Cecilia y yo empezamos a consultar, a ver la posibilidad, yo unos cálculos, unos Excel y tal, y terminamos el estudio después de entrevistar con mucha gente, ir a librerías a ver qué posibilidad había, y el estudio de factibilidad, un buen economista como yo, dice: puede que sí, puede. Y pues, como para dudar estamos, porque la duda y la edición están ligadas directamente, no son que van en caminos juntos.
empezamos a dudar con estos 24 títulos de Caré que incorporamos al catálogo y lo empezamos a recorrer España y entre otros vinimos aquí con el lema otros libros, otros acentos, otros colores. Esa fue la primera. Pero bueno, había que trabajar. No solo era difundir el catálogo de la editorial, que ya existía, sino que ya estábamos aquí y correspondía con la idea inicial nuestra de recorrer la calle, de reflejar en los libros lo que ocurre en el portal, después del portal de la editorial, también encontrar autores e ilustradores aquí, que era de hecho una de las misiones con las que vine. Bueno, en nuestro catálogo, ya vamos a seguir con las imágenes, se observa una tendencia a imágenes figurativas. Ciertamente varían su grado de realismo, pero hay como una fuerte pronta tendencia de imágenes figurativas. Con el paso de los años se van incorporando otro tipo de universo gráfico que se empezó con De Noche en la Calle y las imágenes expresionistas. También hay imágenes más gráficas, más planas, donde no importa la tridimensionalidad, o imágenes más líricas, como podemos ver, o surrealistas o simbólicas. Y también coincide que, vuelvo a la tecnología, que en las artes gráficas ha sido como muy notorio los avances, como han modificado la imagen. Los límites de la imagen se van desdibujando. O sea, imágenes que no se podían concebir porque no se podían hacer y no se podían reproducir, ahora se puede hacer. Nuestro primer libro digital, o sea, de que las imágenes fueron enteramente hechas por ordenador, es Chamayo, de Eduardo Polo, que es el heterónimo de Eugenio Montejo, ilustrado por Arnal. No es que sea relevante que sea un libro hecho digitalmente, porque eso ya no tiene, o sea, no es tan importante, es simplemente anecdótico. Pero lo que dentro del catálogo de Caré, cómo son concebidas las imágenes, es la primera vez que se juega con la forma, con la figura, con la forma, con los contrastes, como motivo, como realmente motivo de las ilustraciones, porque Arnal hace una cosa interesantísima, se apunta al juego literario de Montejo, a la manera como Montejo rompe la frase, rompe las palabras, las trastoca, cambia las sílabas, y él hace lo mismo con la imagen, la trastoca, la rompe, la parte, la descoloca. Y Es la imagen que ilustra esto desde la bicicleta. La bici sigue el atleta, por un ave siempre y una tromba, suena su peta, qué canción tan perseguida. El ferro sigue el carril, por el alti casi plano, como el empere sigue el gil y el otoño a su vez. Tras del ori va el fonte, detrás del N va el fante. Corren juntos por el monte y a veces más adelante. Allá se va el corazón en aeroplano, plano, y con él a la canción, escrita en caste, muy llano. Bueno, con la Oficina de España se amplió el universo de autores e ilustradores con los cuales Caré podía trabajar. Entraron otras maneras de contar, otras maneras de ilustrar. Fue realmente o sea, se dilató las posibilidades que teníamos para trabajar con más autores.
Yo quiero leer los nombres de todos los nuevos autores e ilustradores que ahora hacen parte de nuestro catálogo, autores españoles y catalanes. Rocío Martínez, Javier Sáez, los voy a leer en orden de aparición. Rocío Martínez, Javier Sáez Castán, Arnal Ballester, Antonio Ventura, Gabriela Rubio, Ima Pla, Teresa Durán, Elena Val, Lucía Serrano, Leticia Ruiz Fernández, Isabel Ferrer, Javier Sobrino, Emilio Urberuaga, Daniel Nesque, Monse Gange, Pep Bruno, Lenis Cate, Bernardo Montes, Leire Salaverría, Edurne Yacunza, Nono Granero, Mara Zábal, Alex Nogués, Sonia Pulido, Pep Molís, Eva Sánchez, Fran Pintadera, Raquel Catalina, Carmen Segovia. Realmente estamos muy orgullosos de contar con todos estos autores en nuestro catálogo. Y al mismo tiempo nos encontramos aquí con autores que también habían emigrado, que habían salido de Venezuela y que también habían emigrado. Una de esas autoras es Mónica Montañez, que escribió un libro, un texto realmente muy conmovedor, Los Distintos, donde ella relata a dos voces la experiencia de su padre y su tía cuando eran pequeños y eran hijos de rojo, y su padre había tenido que salir de España y había llegado a Venezuela, y luego ellos se reúnen con su padre. Ella tuvo que hacer el camino a la inversa, o sea, su padre, su tía y su abuela emigraron a América. Ella, por circunstancias políticas y históricas, años después hace el viaje al bebé y viene a España. También otra autora que ahora vive en Barcelona es María Eugenia Manrique, que relata en La Caimana una experiencia personal de su infancia, que ella vivía en un pueblo de los llanos venezolanos, y un joyero italiano tenía como mascota un caimán que lo agarró pequeñito y llegó a medir no sé cuántos metros, 3 metros. Está la foto. Lo curioso es que ella iba a jugar con el caimán y ella cabalgaba en el caimán. Y bueno, realismo mágico, ¿no? O sea, es verdad, y es una historia que también nos ha sorprendido, que hemos vendido derechos a Japón, a Estados Unidos, o sea, una historia como muy local que traspasa fronteras. Y también Ana Palmero, que también regresó, ella es de familia canaria y vivió en Venezuela muchos años y regresa, revisita esos lugares de las etnias, de las distintas etnias indígenas en el territorio venezolano, las revisita desde otra óptica, tomando los patrones de la cestería, y construye 3 libros basados en eso. Entonces también en este migrar nos hemos como reencontrado con Tenemos que ir rápido porque nos estamos pasando de tiempo. Sí, vamos a hablar. Entonces, también creo que es importante destacar los distintos puntos de vista de la editorial. Nosotros, cada vez que publicamos, como tenemos la suerte, somos muy pocos en general, por eso de tener sede en Chile, en Caracas, en Barcelona, da como una cosa que, wow, cuánta gente lo va a ir, somos muy pocos, pero nos consultamos todos, nos discutimos todos, nos preguntamos cada cosa, pensamos cada libro, puede que nos equivoquemos algunas veces, casi siempre o no,
pero el caso es que la mirada del otro, o sea, la posibilidad de ver desde otros puntos de vista, creemos, en todo caso, al grupo editorial, suena a planeta, ¿no? O sea, nosotros como grupo dentro de la editorial nos enriquece mucho ver las posibilidades de cómo un libro muy chileno, por ejemplo, esto que están viendo en pantalla es parte de la producción que ha hecho Ecaresur desde Chile. Es un libro muy chileno que también distribuimos en el resto del mundo desde Barcelona. Entonces, bueno, allí hay unos cuantos que tienen que ver con Chile, que son cosas narradas por autores chilenos, casi todos son ilustradores chilenos, excepto Leire, que ilustra Donde está Tomás, que es de Victoria, si no me equivoco. Y la multipremiada El sur de la Alameda, que se ha traducido después una novela mixta muy emocionante que cuestiona la autoridad y que refleja un periodo muy revolucionario, en el sentido de que unos jóvenes estudiantes tomaron las escuelas, ocuparon las escuelas para pedir cosas tan sencillas como acceso más fácil a la educación, que el pasaje del autobús costase menos para los estudiantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, en ese entorno suceden unas cosas en esa novela que cuestionan la autoridad, empoderan no me gusta esa palabra, en todo caso le da protagonismo a los jóvenes, y ha sido traducida en Filipinas, y entre otras lenguas, en Filipinas y en Polonia. Editoriales valientes que llevan el tema allí, y espero que de hecho les está yendo bien, espero que no sean muy ilustrados los gobernantes de esos lugares. Pero ocurren cosas curiosas, como la tortilla corredora, por ejemplo, que no es la tortilla de patatas, es una tortilla de pan que se asa al rescoldo. Es un exitazo en Estados Unidos, en el mercado en español de Estados Unidos, que es uno de los mercados importantes para casi todas las editoriales, para Icaria por supuesto, pero casi todas las editoriales que publicamos en español, ese es un mercado importante. Pero bueno, lo que quería decir era que ese encuentro de puntos de vista también ayuda y le da carácter al capítulo. Bueno, ya que tenemos que apurarnos, ¿cómo hacemos un libro en Icaria? Bueno, todo parte de un manuscrito que seleccionado, convencidos de que tiene posibilidades de convertirse en un buen arte. Nos llegan muchísimos manuscritos, bien sea por correo electrónico, en ferias, en citas, pero nuestra producción de originales es bastante pequeña. Nosotros hacemos al año como unos 9 no creo, 7 o 8 originales. Y 5 o 6 traducciones. Y 5 o 6 traducciones. Entonces a veces nos llegan buenos manuscritos, pero simplemente no tenemos la capacidad de producirlo. Para escoger ese manuscrito tenemos que andarnos con mucho tino, porque tenemos mercados que están repartidos en nuestras distintas sedes. Entonces empieza un proceso de discusión entre las diferentes sedes. Nos tardamos mucho, nos peleamos, nos discutimos, pero bien, de buen rollo. De buen rollito. Y bueno, una vez que está escogido el manuscrito, se hace cargo de ese manuscrito una editora y una directora de arte. En Icaria hay 3 directoras de arte y editoras, como 5, ¿no? 5 no, pero bueno. Entonces se hace cargo de llevar ese proyecto. La editora cuida todo el proceso, desde la concepción del libro hasta que el libro esté impreso, y después también en la promoción se involucra.
y trabaja estrechamente con el autor del texto. Y también trabaja estrechamente con la directora de arte, que juntas se imaginan cómo será ese libro, qué tipo de libro, qué hay en ese texto que hay que resaltar, ¿no? Es como casi como pulir un diamante. ¿Cómo es esa puesta en página? ¿Qué tamaño va a tener ese libro? ¿Será un libro íntimo, pequeñito? ¿Será un libro más bien vistoso? ¿Qué tipo de ilustración calza con lo que pensamos? Hay que sacarle el jugo de ese texto. Y uno de los momentos así como yo creo que más difíciles es escoger a la persona que lo va a ilustrar, porque las imágenes tienen una fuerte implicación en lo que será ese libro álbum. La imagen es tan potente, o sea, la fuerza de la imagen es tan fuerte en el libro álbum que según esa decisión el libro va a ser de una manera muy definida o de otra, ¿no? Entonces es uno de los momentos que yo creo que es más difícil. Y como decía Pablo, del trabajo en equipo, que no solo es ese equipo nuclear, digamos, entre director de arte, editor, autor e ilustrador, sino también intervienen otras personas de la editorial, siempre dando su opinión y que ayuda a recorrer ese camino, que es un camino bonito, porque es muy bonito, es una creación, es un camino creativo, pero que también a veces no sabes muy bien hacia dónde te va a llevar, tienes que como que conducirlo, que vislumbrarlo. Cuando empezamos a hacer un libro, tenemos un texto, por un lado, por otro lado tenemos un ilustrador, pero al frente hay un espejismo que tratamos de acercarnos a eso que pensamos que debe ser, pero se va también dibujando y definiendo y poniéndose más nítido, o a veces alejándose, porque también nos ha pasado que te alejas y tienes que tomar por otro lado para llegar a completar. Uno de los procesos que quiero destacar fue el de La mejor jugada de Madani, un texto que nos envió Fran Pitadera. Este texto, cuando nos llegó, mira que nosotros para decidir un texto son va y viene, llegó este texto y a todos nos gustó. Fui yo. Sí. No, le llegó a él no los envió. No, hay un correo que llegan los manuscritos, que llega allí y se distribuye automáticamente a 5 o 6 personas en la editorial que lo ponen allí. Y ese día llegan alrededor de 50 o 70 proyectos semanales a la editorial, o sea, y no es exclusivo nuestro, o sea, hablo con muchas editoriales y es más o menos la misma cantidad de propuestas. Pero leí la primera frase y no sé por qué, pero entonces dice así: en el barrio lo tenemos claro, no hay un futbolista como Madani. Aunque haya 200 jugadores en el campo, es sencillo distinguir. Es el único que juega descalzo. Antes, el jugador estrella era el que más fuerte le daba el balón, pero llegó Madani, y con él, el mejor fútbol que se había visto en el barrio. Entonces, allí con esa frase, aquí hay algo, lo seguí leyendo y había algo que emocionaba. Mira, oye, poner atención en esto, que vale la pena todo el mundo, aunque había cosas que cambiar, nos gustó. Por algún motivo nos emocionó. Nos tocó algo, lo sentimos que... O sea, desde que llegó Madani, había datos que hablaban. Sí. Entonces, Cecilia y Pablo fueron los editores del libro y ahora nos tocaba escoger un ilustrador.
El texto de Madani es bastante conmovedor porque Madani juega descalzo, Madani ha llegado, se ha transformado en el mejor jugador del barrio, pero Madani guarda en una cajita de lata sus ahorros y todo el equipo piensa que le está ahorrando para comprarse unas botas de fútbol. Y en una ocasión que tienen un partido muy importante, al día siguiente iba a haber un partido muy importante porque era el equipo rival. El eterno rival, exactamente. Madani dice, yo hoy no entreno, yo me voy al centro porque tengo que comprar algo. El equipo está feliz, pero cuando regresa Madani no hay botines, no hay botas de fútbol. Y Madani dice, pero si yo juego sin botines, y resulta que lo que compra Madani es una máquina de coser para que su madre pueda venir a verlo en los partidos. Y bueno, es un texto conmovedor y nosotros queríamos que tuviera unos personajes empáticos, pero no queríamos un libro lagrimoso. O sea, que fuera conmovedor, pero... Y también nos interesaba que el barrio estuviera presente, que se sintiera el barrio como muy definido y los personajes del barrio. Y una tercera cosa que el editor, que tengo aquí a mi lado, insistía, que se sienta el fútbol, que se vea el fútbol, que los niños están acostumbrados a ver en televisión unas imágenes muy vividas de fútbol y aquí las imágenes de fútbol tienen que ser emocionantes. Entonces, bueno, empezamos a buscar ilustradores y nos costó encontrar como conmovedor, no lacrimógeno, el fútbol, no sé qué, hasta que vimos unas imágenes de Raquel Catalina, le enviamos yo no la conocíamos ninguno de nosotros, le enviamos el texto, ella dijo, yo fútbol no sé nada, ¿cuántos juegan en la cancha? O sea, tengo que empezar por ahí, no tengo ni idea, pero tomó el reto, se informó, hizo muchos bocetos, ella es muy observadora, se fue a la plaza a ver cómo jugaban los niños, el ambiente que se creaba y nos escribió lo siguiente. Mi punto de partida será el barrio. Me parece que el cuento está contado desde esa perspectiva, desde los testigos de la bondad de Madani y de sus dificultades, desde su empatía y su cariño. He empezado trabajando en los personajes del barrio y en el barrio mismo. Tengo la idea también de plantear las escenas con planos bastante abiertos para incluir a ese barrio como personaje y potenciar la emoción de los primeros planos. Bueno, dijimos, ya la tenemos. Esta es la ilustradora que queremos. También cuando se hace un libro es muy común que cuando se confronta el texto con las imágenes que se van creando, hay cosas en el texto que hay que dar pequeños ajustes. También la secuenciación de las páginas hace que el texto tal vez requiera algún cambio. Los editores conversaron con Frank y hubo también como esos toques, esos apuntes. Por otro lado, trabajábamos acompañábamos a Raquel Catalina en ese proceso que hablando con María la otra noche le comentaba que el trabajo de los ilustradores es un trabajo como muy solitario. Ellos están ahí solos frente a su papel o su ordenador procesando imágenes. Y Ecaret, de alguna manera, quiere y se involucra en acompañar ese proceso creativo para involucrarse, pero es como al tener un punto de vista involucrado pero separado, tiene una perspectiva más del conjunto y creemos que puede aportar en ese proceso ilustrativo cosas para la conformación de ese universo gráfico y pictórico que son las ilustraciones. Aquí tengo
en estas imágenes pueden ver cómo el boceto inicial se va modificando. En este caso, hay, en la primera imagen, el primer boceto de Raquel es muy parecido a cómo quedó al final la imagen. En el segundo, sí, más o menos estaba claro que el barrio, nos pareció que de alguna manera, no sé si nos pareció a nosotros o le pareció a ella, porque llega un momento que en estas conversaciones estamos tan mezclados, opinando, que llega un momento que dices, ¿eso se te ocurrió a ti o se me ocurrió a mí? Porque no lo sabes, ¿no? Y simplemente los niños que están ahí viendo a Madani que se va, no aparecen, pero están como en el fuera de campo, ¿no? Porque si está la reja y uno puede imaginarse que sí están ahí aunque no los vean. Pero ya en la tercera imagen hay un cambio total de concepto de la imagen, de lo que va a representar la situación, la imagen que va a representar la situación del texto ahí. Y el texto dice que una bandada de palomas sale volando con el griterío cuando Madani mete gol y llega hasta la casa de la madre y la madre sabe que su hijo metió gol, pero claro, están trabajando. Y en la primera imagen era como muy literal, como eran los pájaros y se veía la ventanita donde la mamá trabajaba, pero luego se sintió la necesidad, sentimos, vuelvo a decir que ya no sé quién lo sintió, pero de poner algo más íntimo, algo más directo que hablara de ese mundo de la madre de Madani. Y al final, las imágenes de fútbol ahí están. Bueno, Irene, nos pasamos de tiempo. Ay. Entonces, como la noche de la vida Sí. de que no estaba planificado. Así que, nada, pues ya son 43 años de trabajo editorial. Es un trabajo que nos gusta mucho. Esto no es un negocio, en todo caso, en el tamaño de las editoriales con las que nos relacionamos, incluyo a nuestros compañeros de Calandraca. Esto no es un negocio, esto es una forma de vida que nos gusta. Nos gusta trabajar en esto, ilustradores, autores que nos dedicamos a esto es porque nos gusta realmente y lo disfrutamos mucho. Yo quiero añadir una cosita pequeñita, que en estos 43 años nosotros somos una editorial de fondo que reimprime y los primeros libros que hicimos se siguen reimprimiendo. Y varias generaciones han leído nuestros libros y en este momento quiero como decir la alegría que tenemos de que parte de nuestro equipo nuevo hay una generación de relevo que se crió leyendo los libros de Carey. Eso de verdad que da mucho gusto y ellos ahora están editando para futuras generaciones y eso como que es muy bonito. Y también quiero decir que sin nuestros autores y sin nuestros ilustradores no estaríamos donde estamos y te lo agradezco. Leo una cosita solo. Y nos vamos. Son 3 líneas, exactamente. Os lo recomiendo, es una antología de 36 poetas iberoamericanos. En este caso voy a leer del mexicano Ricardo Yáñez, que dice así: escribe tu nombre en el aire, ahora borra, me estás diciendo adiós.